En una época definida por desafíos divinos y elecciones humanas, una pregunta resuena a través de los tiempos: ¿cómo enfrentamos las pruebas de la fe cuando los caminos son inciertos? Esta es la historia de dos hermanos y de un ángel caído, cuyos destinos se entrelazan en un drama celestial y terrenal. Al principio, cuando la tierra aún estaba moldeando su historia, Adán y Eva vivían bajo la gracia y el juicio divinos en el jardín del Edén. Entre sus descendientes, Caín y Abel representaban dos caras de la humanidad, una volcada hacia la tierra y sus pruebas, la otra hacia el cielo y sus promesas. Mientras tanto, en las alturas celestiales, se desarrollaba una historia de orgullo y caída. Lucifer, el más brillante de los ángeles, movido por la envidia y el deseo de poder, se preparaba para la más trágica de las traiciones. Caín, el primogénito, se dedicaba al suelo, cultivando la tierra con la esperanza de superar la maldición de su padre. Abel, el más joven, cuidaba de los rebaños, encontrando paz y propósito en la simplicidad de la compañía de los animales. La rivalidad entre ellos crecía a medida que sus sacrificios a Dios reflejaban la disparidad en sus corazones. Abel ofrecía lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, renuente, presentaba solo lo suficiente. La preferencia divina por Abel encendió en Caín una llama de celos que consumiría no solo su relación con Abel, sino su propia alma. En el cielo, Lucifer observaba, su mente trabajando en planes complejos. Su belleza e inteligencia eran incomparables, pero su corazón comenzaba a distorsionarse. ¿Por qué servir?, pensaba él, ¿cuándo se puede reinar? Esta semilla de rebelión creció en secreto, alimentada por el resentimiento contra aquel que todo lo ve y todo lo gobierna. La tensión entre Caín y Abel alcanzó su punto máximo en un acto de violencia que reverberaría a través de las eras. En un campo abierto, lejos de los ojos vigilantes de sus padres, Caín levantó su mano contra Abel y derramó su sangre en el suelo que tanto había trabajado. El grito silencioso de Abel subió al cielo, un testimonio mudo de la primera muerte entre hombres. Paralelamente, estalló la rebelión de Lucifer. Convenciendo a un tercio de los ángeles a seguirlo, desafió el trono de Dios, solo para ser derrotado y arrojado fuera de los cielos, cayendo como un meteoro ardiente, destinado a vagar por la tierra y sus reinos inferiores. La muerte de Abel y la caída de Lucifer fueron más que eventos aislados, marcaron el inicio de una lucha perpetua entre luz y oscuridad, bien y mal. Caín, marcado por Dios como protección y castigo, vagó por la tierra, un fugitivo de su propia conciencia. Lucifer, ahora conocido como Satanás, se convirtió en el príncipe de este mundo sombrío, tramando contra la creación que una vez amó. Reflexiones sobre la pérdida y la caída recorren nuestros corazones. ¿Cómo resuenan los ecos de estas antiguas traiciones en nuestros propios viajes? ¿Cómo lidiamos con la culpa y la redención? En la trama de la caída de Lucifer y la mujer de Caín, la esposa de Caín es una figura envuelta en misterio e intrigas. Su nombre es Lilith, una mujer de belleza sobrenatural y un alma tan antigua como el propio tiempo. Se dice que Lilith no fue creada como Eva, de la costilla de Adán, sino como igual a él, formada del mismo suelo. Su naturaleza independiente y feroz no se doblegaba fácilmente a la voluntad de su esposo, lo que llevaba a conflictos constantes entre ellos. Lilith, a su vez, no encajaba en la visión tradicional de esposa sumisa, buscando su propia identidad y libertad. Su historia está envuelta en leyendas antiguas, algunas de las cuales la retratan como una figura demoníaca, mientras que otras la presentan como una mujer incomprendida, relegada al ostracismo por su independencia y fuerza de voluntad.
La presencia de Lilith en la historia de Caín añade una capa de complejidad a los eventos, destacando la tensión entre el deseo humano de control y la naturaleza indomable del espíritu humano. Su relación tumultuosa con Caín refleja las luchas internas y externas enfrentadas por aquellos que buscan encontrar su lugar en un mundo marcado por el pecado y la redención. El legado de Caín y el exilio de Lucifer. Después del fratricidio, Caín, ahora un errante y fugitivo, encontró refugio en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, construyó una ciudad, llamándola Enoc, en honor a su primer hijo. Caín no solo buscaba construir un legado a través de su descendencia, sino que también intentaba redimir su existencia mediante la creación y el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, la marca de Dios servía como un recordatorio constante de su pasado, una sombra que lo seguía en cada empresa e interacción. Mientras tanto, Lucifer, destituido de su posición celestial, comenzó a forjar su nuevo reino en las sombras. Transformado en Satanás, observaba y manipulaba los eventos terrenales, sembrando discordia y corrompiendo corazones. La caída no disminuyó su poder o su ambición, pero redirigió sus energías hacia la oposición al plan divino. Su influencia se extendía desde las profundidades del abismo hasta las más sutiles interacciones entre los seres humanos, siempre buscando replicar su propia rebelión en los corazones de los hombres. Caín, aunque alejado de la presencia directa de Dios, no estaba inmune a la influencia de Lucifer. El exángel, ahora adversario de la humanidad, veía en Caín un ejemplo potente de sus propias fallas y ambiciones. Se acercaba sutilmente, un susurro aquí, un empujón allá, tratando de ampliar las grietas en el carácter ya fracturado de Caín. La ciudad de Enoc crecía, un monumento a la resistencia y la innovación humanas, pero también un caldero de humanidad en sus extremos, tanto virtuosa como viciosa. Caín, en sus momentos de reflexión, se cuestionaba sobre la naturaleza del mal y la libertad, sobre el peso de las elecciones y el valor del perdón. Filosofía y redención. Caín enseñaba a sus hijos y a sus ciudadanos no solo a cultivar la tierra y construir edificios, sino también sobre la importancia de gobernar sus propias pasiones. Sabía que su mayor falla no había sido solo el asesinato de Abel, sino permitir que el veneno de la envidia y el resentimiento corrompieran su corazón. En su propia redención, buscaba una forma de educar a los demás contra los mismos errores. El exilio de Caín y la caída de Lucifer, dos paralelos de caída y redención, se entrecruzan en el tapiz del destino humano y divino. Mientras Caín luchaba por la redención mediante la construcción de una sociedad, Lucifer buscaba subvertir el orden creado, cada uno a su manera, dando forma al mundo en torno a sus elecciones. La historia de Caín y Lucifer nos enseña sobre las complejidades de la redención y la naturaleza persistente del mal. ¿Cómo podemos, en nuestras propias vidas, encontrar el camino de regreso de la perdición? ¿Cómo podemos resistir a las influencias que buscan desviarnos del bien? Conflictos espirituales y legados humanos. A medida que la ciudad de Enoc se expandía, la influencia de Lucifer, ahora plenamente asumido como Satanás, se intensificaba en la tierra. Su caída de los cielos lo había transformado no solo en un adversario de la creación, sino en un maestro de la seducción y la mentira. Buscaba reflejar en el mundo humano el mismo orgullo y rebelión que lo llevaron a la caída, tejiendo una red de influencias que abarcaba desde el más humilde de los hombres hasta los más poderosos líderes de Enoc. Caín, consciente de su propia vulnerabilidad al mal, enfrentaba un dilema interno continuo. Reconocía en sus propios errores la mano de Satanás y buscaba, a través de sus enseñanzas y gobierno, prevenir que sus hijos y ciudadanos siguieran un camino similar al suyo hacia la desgracia. Promovía la justicia y la moralidad,
pero la ciudad que fundó también era un terreno fértil para la corrupción espiritual, un reflejo de la batalla constante entre sus buenas intenciones y las realidades imperfectas del mundo humano. Mientras Caín y sus descendientes luchaban por construir una sociedad que reflejara los ideales más nobles de la humanidad, Satanás continuaba su campaña insidiosa para derribar esos mismos ideales. No operaba por la fuerza, sino por el engaño, persuadiendo los corazones de los hombres a dudar, temer y, finalmente, desobedecer. Las generaciones de Enoc se encontraban frecuentemente en el umbral entre la gracia y la perdición. Las escuelas y templos de Enoc enseñaban sobre la creación, el propósito humano y la soberanía divina, pero también eran escenarios de disputas teológicas e interpretaciones divergentes de la voluntad divina. Cada nuevo líder, cada nueva generación traía consigo la posibilidad de renovación o destrucción. La crisis culminante se da cuando un gran festival en Enoc se transforma en un punto de inflexión para la ciudad. Satanás, aprovechando la celebración, insinúa dudas y herejías entre los ciudadanos, llevando a una serie de eventos que amenazan con desestabilizar todo el legado de Caín. El propio Caín, ya envejecido, se enfrenta a las consecuencias de una vida de luchas y sacrificios, dándose cuenta de que cada elección suya moldeó no solo el destino de su familia, sino de toda la humanidad. A pesar de los intentos de Satanás por corromper la ciudad, emergen nuevos líderes en Enoc que, inspirados por el legado de Caín, buscan avivar los principios originales de su fundación. La lucha entre la luz y la oscuridad continúa, un ciclo eterno de desafíos y respuestas. Las historias de Enoc y sus habitantes nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias comunidades. ¿En qué maneras el bien y el mal luchan por la supremacía en nuestros corazones y sociedades? ¿Qué legado deseamos dejar para las futuras generaciones? Meditemos sobre estas cuestiones en la próxima parte. Redención y renovación. A medida que Enoc avanzaba a través de las eras, los descendientes de Caín continuaban navegando por el complejo legado de su fundador. Mientras algunos abrazaban las virtudes de la justicia y la misericordia, otros eran seducidos por las promesas engañosas de poder y autosuficiencia que Satanás ofrecía sutilmente. La ciudad se convirtió en un microcosmos de la eterna batalla entre la luz y la oscuridad, cada rincón un campo de batalla para las almas de sus habitantes. Impacto de Lucifer en la humanidad. Satanás, siempre astuto, adaptaba sus estrategias a los cambios de los tiempos, influenciando no solo a través del pecado obvio, sino también a través de ideologías y filosofías que gradualmente desviaban a las personas de sus caminos espirituales. Se deleitaba particularmente en corromper a los líderes, pues sabía que el corazón de un líder podía influir en el destino de muchos. Desafíos de gobernanza y fe. Los líderes de Enoc luchaban por mantener el orden y la moralidad a medida que la ciudad crecía. Enfrentaban dilemas éticos que ponían a prueba su integridad y fe. En una generación particularmente turbulenta, emergió un joven líder llamado Iradé, tataranieto de Caín, como una voz de esperanza. Iradé, conocido por su sabiduría y temor a Dios, buscaba restaurar los ideales que Caín había establecido, intentando purificar la ciudad de su creciente corrupción. El punto de inflexión llegó cuando Iradé confrontó un culto secreto que adoraba a Satanás, disfrazado como ángel de luz. Este culto había atraído a muchos de los ciudadanos de Enoc, prometiéndoles libertad y conocimiento oculto. Iradé, con un pequeño grupo de fieles, desafió a los líderes del culto, exponiendo sus mentiras y mostrando el peligro de sus promesas vacías. La confrontación culminó en un intenso debate público, que puso en juego las creencias y el futuro de Enoc. La victoria de Iradé no fue solo una derrota para los seguidores de Satanás, sino un punto de renovación espiritual para Enoc.
Su liderazgo inspiró una renovación del compromiso con la verdad y la justicia, y la ciudad experimentó un periodo de paz y prosperidad relativas. Sin embargo, la presencia continua de Satanás en el mundo garantizaba que la paz siempre sería frágil y temporal. El viaje de Irade y los ciudadanos de Enoc nos recuerdan que la vigilancia y la fe son necesarias para mantener la integridad en un mundo que constantemente pone a prueba nuestros valores. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta tu comunidad? Legado duradero y batalla eterna. Con la ciudad de Enoc revitalizada en espíritu y propósito, los descendientes de Caín entraron en una nueva era de prosperidad e introspección moral. El mensaje de Caín sobre la importancia de elecciones justas y la búsqueda constante de la verdad resonó en las mentes y corazones de los ciudadanos. Sin embargo, la influencia de Satanás, aunque momentáneamente sacudida, no fue completamente erradicada. Él continuaba tejiendo su red de engaños en áreas menos vigiladas del mundo humano, siempre adaptando sus estrategias a los cambios de los tiempos. Dilemas espirituales y sociales. Las nuevas generaciones en Enoc enfrentaron dilemas que reflejaban las complejidades de una sociedad que equilibraba tradición e innovación. Temas como la libertad individual versus el bien común, la justicia versus la misericordia y la fe versus la razón se convirtieron en temas comunes de debate en los consejos de la ciudad. Cada decisión tomada por los líderes era una prueba de su integridad y visión, desafiándolos a mantener el equilibrio entre el legado de Caín y las demandas de un mundo en constante cambio. Influencia continua de Satanás. Satanás observaba estos debates con interés, encontrando oportunidades para sembrar división. Su presencia era como una sombra sutil, influenciando a través de susurros y miedos, intentando apartar a Enoc del camino de la rectitud. Él entendía que cada pequeña concesión al egoísmo y la corrupción eventualmente podría llevar a grandes fallas morales. Reflexión y redención. Los habitantes de Enoc comenzaron a desarrollar prácticas destinadas a fortalecer su resiliencia espiritual. Escuelas de pensamiento filosófico y teológico florecieron, capacitando a los jóvenes no solo en habilidades prácticas, sino también en discernimiento moral y espiritual. Los festivales y celebraciones que antes eran puramente ceremoniales ahora incorporaban momentos de profunda reflexión sobre el legado que cada persona deseaba dejar. Un joven líder emergió en Enoc, alguien cuyo carácter parecía sintetizar las esperanzas y temores de su generación. Este líder propuso una serie de reformas destinadas a solidificar la fundación moral de la ciudad y protegerla contra las influencias corruptoras, tanto internas como externas. Su discurso en el Consejo de la ciudad fue un momento crucial, donde exhortó a sus compatriotas a mirar hacia su interior y reconocer la lucha continua entre el bien y el mal. La historia de Enoc, bajo el liderazgo de este joven, se convirtió en una luz para otras comunidades, un ejemplo de cómo la vigilancia constante y el compromiso con los valores morales pueden guiar a una sociedad a través de tiempos inciertos. La batalla entre las fuerzas de Satanás y la humanidad, aunque lejos de terminar, encontró un nuevo campo de esperanza en las acciones de los habitantes de Enoc. Enoc nos enseña que el viaje hacia la redención es continuo y que cada generación debe luchar por mantener y expandir el legado de sus predecesores. ¿De qué manera estamos contribuyendo a este viaje? ¿Cómo estamos enfrentando las sombras que amenazan nuestra luz? Guardianes de la virtud y el asedio de las tinieblas. Evolución de Enoc. A medida que pasaban las generaciones, Enoc continuaba floreciendo bajo la sombra de su legado espiritual y moral. La ciudad, ahora un modelo de gobierno justo y sabiduría, atraía visitantes de regiones distantes, ansiosos por aprender sobre su sistema de educación ética y sus prácticas comunitarias. Los líderes de Enoc,
conscientes del papel ejemplar que desempeñaban, mantenían un compromiso sólido con los principios establecidos por Caín y reforzados por los líderes sucesivos. El desafío continuo de Satanás. A pesar del éxito aparente, la amenaza de corrupción nunca estaba lejos. Satanás, el adversario, no había renunciado a sus intentos de desestabilizar a los descendientes de Caín. Constantemente adaptaba sus estrategias, buscando brechas en la armadura espiritual de la ciudad. Con cada nuevo avance en Enoc, él respondía con tácticas renovadas, desde la tentación sutil hasta el asedio directo de los corazones y mentes de los ciudadanos. Confrontaciones y decisiones. En una época particularmente turbulenta, cuando las disputas comerciales y las ambiciones políticas comenzaron a atraer más atención que las cuestiones espirituales y morales, emergió un grupo de jóvenes líderes. Inspirados por los antiguos textos y las historias de sus ancestros, convocaron una asamblea para abordar el creciente materialismo y el olvido de las raíces espirituales que fundaron Enoc. Innovación y tradición. Este nuevo consejo propuso una serie de innovaciones que equilibraban la tradición y la modernidad. Reintrodujeron festivales olvidados que celebraban no solo las cosechas y las estaciones, sino también momentos de reflexión espiritual y renovación moral. También instituyeron un programa de intercambio con otras ciudades y culturas, buscando tanto enseñar como aprender nuevas formas de mantener la integridad espiritual en un mundo en constante cambio. La innovación más significativa fue la creación de un Consejo de Vigilancia Ética, destinado a monitorear no solo las transacciones comerciales, sino también las influencias externas que podrían corromper la ciudad. La instauración de este consejo fue recibida con una mezcla de apoyo y escepticismo, pero pronto demostró ser fundamental en el mantenimiento de los valores de la ciudad. La innovación más significativa fue la creación de un Consejo de Vigilancia Ética, destinado a monitorear no solo las transacciones comerciales, sino también las influencias externas que podrían corromper la ciudad. La instauración de este consejo fue recibida con una mezcla de apoyo y escepticismo, pero pronto demostró ser fundamental en el mantenimiento de los valores de la ciudad. A medida que Enoc se adapta y enfrenta nuevos desafíos, se nos recuerda que cada comunidad e individuo lleva la responsabilidad de proteger y promover la virtud. ¿Cómo estamos enfrentando los desafíos contemporáneos en nuestras comunidades? ¿Qué medidas estamos tomando para garantizar que nuestros valores perduren a través del tiempo? A estas alturas, para los menos entendidos, aquí cabe una breve aclaración. La ciudad de Enoc, como se describe en la Biblia, está asociada al personaje bíblico Caín, quien la habría fundado y nombrado en honor a su hijo Enoc, Génesis 4.17. Sin embargo, la existencia de esta ciudad como una localidad física real y su continuidad a lo largo de la historia no están respaldadas por evidencias arqueológicas o históricas concluyentes. La referencia bíblica a la ciudad de Enoc es principalmente simbólica y teológica, integrando la narrativa sobre los descendientes de Adán y Eva y los orígenes de la civilización humana según el texto sagrado. Por lo tanto, no hay registros o evidencias de que la ciudad de Enoc haya persistido como una entidad real en periodos históricos conocidos o que aún exista. Si se menciona a Enoc en contextos fuera de la Biblia, generalmente es en discusiones teológicas, literarias o simbólicas, sin implicaciones de una continuidad física o histórica real hasta los tiempos modernos. Hecha esta breve aclaración, nuestra narrativa, acercándose a los días actuales, comienza a experimentar situaciones actuales y futuras de la humanidad, procurando contextualizar los tiempos presentes y venideros, con los antiguos y actuales enseñanzas bíblicas, junto con la presencia de Satanás, que desde los albores ha estado observando de cerca el avance de la humanidad. El legado perpetuado y el futuro en juego.
transición y crecimiento. A medida que Enoc avanzaba en el tiempo, su reputación como centro de sabiduría y justicia seguía expandiéndose. Las nuevas generaciones heredaban no solo las construcciones y riquezas materiales, sino también un profundo sentido de responsabilidad cívica y espiritual. Esta herencia se veía no como un derecho adquirido, sino como un desafío constante para cada ciudadano mantener y mejorar. Innovación continua. La ciudad seguía innovando, ahora con un enfoque en la educación y la sostenibilidad ambiental. Se establecieron grandes academias, donde jóvenes de todas partes venían a aprender sobre ética, ciencia, teología y artes. Enoc se convirtió en un modelo de armonía entre el progreso humano y el respeto al medio ambiente, integrando tecnologías avanzadas con prácticas tradicionales que respetaban la creación divina. Desafíos de Satanás. Satanás, observando el continuo florecimiento de Enoc, intensificó sus esfuerzos para corromper sus logros. Se dio cuenta de que mientras los ataques directos habían fallado en el pasado, infiltrarse a través de ideas e ideologías podría ser más efectivo. Sembraba dudas sobre la relevancia de las tradiciones y cuestionaba si los principios éticos eran realmente universales o simplemente construcciones sociales. Momento de crisis. Un punto crítico surgió cuando una nueva filosofía, predicando el relativismo moral y el hedonismo, comenzó a ganar fuerza entre los jóvenes. Este movimiento, aunque atractivo por prometer libertad y autoexpresión, amenazaba con desestabilizar el equilibrio moral que había sustentado a la ciudad durante generaciones. Las acaloradas discusiones entre defensores de las tradiciones de Enoque y los nuevos ideólogos llenaban las plazas y mercados. Respuesta de Enoque. En respuesta, el Consejo de Vigilancia Ética convocó a un concilio abierto para todos los ciudadanos, con el fin de debatir y redefinir los valores fundamentales de la comunidad. Este encuentro resultó en una reafirmación de los principios de justicia, caridad y moderación, pero con un nuevo énfasis en la comprensión e integración de diversas perspectivas. La decisión de abrazar la diversidad, al tiempo que se mantiene fiel a un núcleo ético, fue una respuesta directa a los desafíos impuestos por Satanás. La ciudad aprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse, sin perder la esencia que define su identidad. Enoque se convirtió en un faro aún más brillante de esperanza e integridad, demostrando que es posible enfrentar los vientos del cambio sin ser arrastrado por ellos. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal continuaba, pero la ciudad estaba ahora mejor equipada para enfrentar los desafíos futuros. La saga de Enoque nos enseña sobre la importancia de mantener la vigilancia y la flexibilidad frente a los desafíos morales y espirituales. ¿Cuáles son los principios que guían nuestras vidas y comunidades hoy? ¿Cómo podemos fortalecer estos cimientos en un mundo en constante transformación? Enoque en el mundo moderno y el desafío global. Adaptación al mundo moderno. A medida que el mundo alrededor de Enoque se transformaba con la globalización y la tecnología avanzada, la ciudad enfrentaba nuevos desafíos y oportunidades. El flujo de ideas, personas y tecnologías de todo el mundo traía consigo la necesidad de una adaptación cuidadosa. Enoque, siempre un faro de valores tradicionales y ética, se encontraba en la encrucijada de preservar su identidad única mientras participaba activamente en el diálogo global. Impacto tecnológico y cultural. La revolución digital había alcanzado a Enoque, permitiendo que sus ciudadanos accedieran a información y culturas de todo el mundo en un instante. Las escuelas de Enoque integraron cursos que no solo enseñaban tecnología, sino también cómo utilizarla de manera ética y responsable. Sin embargo, la facilidad de acceso a la información también trajo el desafío de filtrar contenidos que eran contrarios a los valores de la ciudad.
Satanás y la era digital. Satanás, astuto como siempre, vio en las redes digitales una nueva arena para sus intentos de desvirtuar a la humanidad. Promovía el anonimato como un velo bajo el cual las peores tendencias humanas podrían prosperar sin consecuencias. Sin embargo, en Enoque, la respuesta fue una campaña de concientización sobre la integridad en línea y la importancia de mantener los valores personales incluso en el ámbito digital. Desafíos globales y respuestas locales. Enoque también enfrentaba desafíos ambientales y sociales globales, como el cambio climático y las migraciones masivas. La ciudad adaptó sus prácticas agrícolas para ser más sostenibles y participó activamente en foros internacionales sobre el clima. Además, Enoque se convirtió en un refugio para aquellos que huían de conflictos y desastres naturales, integrando nuevos ciudadanos de manera que enriquecía tanto a la comunidad como a los recién llegados. La verdadera prueba para Enoque llegó cuando una crisis económica global amenazó con desestabilizar su economía. El Consejo de la Ciudad, recordando las enseñanzas de sus ancestros sobre moderación y prudencia, implementó medidas que no solo protegían la economía local, sino que también ofrecían asistencia a ciudades vecinas y socios comerciales. La crisis fue superada con un sentido renovado de comunidad y cooperación. Enoque mostró al mundo que es posible enfrentar los desafíos modernos sin perder los valores que definen una sociedad. La ciudad continuaba siendo un ejemplo de cómo la tradición y la modernidad pueden coexistir de manera armoniosa y productiva. El ejemplo de Enoque en el mundo moderno nos enseña que los desafíos globales requieren respuestas locales informadas por valores duraderos. ¿Cómo podemos aplicar los principios de Enoque a nuestras propias comunidades? ¿Cómo podemos usar nuestra herencia para enfrentar los desafíos actuales y futuros? Si te sientes inspirado por estas historias de fe y dedicación, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos que continuarán explorando las ricas historias de la Biblia, sus enseñanzas y cómo pueden aplicarse en tu vida diaria. Vamos juntos, en cada nuevo video, fortalecer nuestra fe y comprensión. Suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad que busca crecer e inspirarse en la palabra de Dios. Dios te bendiga.